Amén. Vamos a empezar. Le vamos a pedir que nos podamos en reverencia. Amén. Y vamos a partir orando, Amén. pidiéndole que Dios nos pueda guiar. Amén. Amén. Así que le invito a orar. Amén. Padre, le damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad preciosa, Padre, de poder reunirnos con el fin de poder aprender acerca de su palabra, Señor. Papito, le pedimos de que usted pueda bendecir este proyecto, Padre, que está hoy partiendo, Señor, que usted nos pueda dar la gracia, el entendimiento, pueda colocar una buena actitud en nuestro corazón, Sí, Señor. para que podamos llevarlo, Padre, a término, Señor. Porque su palabra dice de que toda labor dará su fruto. Amén, Por lo Señor. tanto, Padre, lo que hoy estamos haciendo, queremos ver, queremos perseverar para poder ver el fruto de esto que estamos empezando a hacer, Señor. Amén. Papito, le pedimos de que usted guíe nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, Padre, que pueda darnos luz, Señor, a través de su Espíritu. Señor. Nos encomendamos a usted, Papito, porque usted es el Maestro por excelencia, Señor. Amén. Así que le damos las gracias, Papito, y damos por inaugurada esta escuela bíblica, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Bueno, vamos a partir dándole gracias también a Dios, como decía en la oración, por darnos esta oportunidad de reunirnos, ya, con el fin de poder aprender de la palabra de Dios. Ya vemos, hermanos, que yo creo que sabemos de la Escritura, pero nunca está de más reforzar, nunca está de más poder repasar, nunca está de más poder ir indagando y profundizando en la palabra de Dios. Amén. Yo le doy gracias a la hermana Raquel porque esto tiene un inicio, ¿ya? Esto nace de algún lado, ¿ya? Y fue Dios el que movió a la hermana Raquel, le tocó su corazón, la despertó, quizás puso la inquietud en su corazón de que teníamos que profundizar, repasar lo que era la Escritura, ¿ya? Y también le doy las gracias a otros hermanos que se han ido sumando, porque esto yo no soy el único. Amén. Está, por ejemplo, el hermano Daniel, está mi señora que me ha ayudado a hacer los escritos, Amén. está aquí el hermano Francisco a cargo de lo que es la grabación. Entonces se ha formado un equipo. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Cuando la hermana Raquel me planteó esto de la escuela bíblica, la verdad es que surgieron bastantes ideas. ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo tomar la escuela bíblica? Estudiar temas, estudiar libros por libros, estudiar personajes bíblicos. Teníamos bastantes posibilidades. Amén. Pero yo creo, y lo conversé con la hermana Raquel, de que la mejor quizás manera, en este caso, era partir estudiando la Biblia verso por verso. Amén. Así como usted lo hace en su casa, cuando se pone a leer, cuando se pone a indagar, hacerlo de esa manera, ¿ya? Y hemos elegido empezar con el Nuevo Testamento. Acá tenemos un pequeño mapa donde salen algunos lugares de lo que es la Tierra Santa en tiempos del Nuevo Testamento, ¿ya? Nosotros vamos a ir viendo, como les decía, examinando desde el Evangelio de Mateo y con el deseo de terminar y llegar a lo que es el Apocalipsis. Si Dios nos permite, nos ayuda, poder también retomar en lo que es con el Antiguo Testamento. Pero vamos a ir por partes, ¿ya? Otra cosa que tenemos que saber manejar, como esta es la primera clase, es el asunto del tiempo, ¿ya? Es algo que tenemos que tenerlo presente porque si es escuela, si queremos aprender, no podemos hacerlas tan pequeñas, tan acotadas, ¿ya? Porque uno no puede tratar de aprender algo apurado, en 15, en media hora, ¿ya? Eso también no quiere decir de que uno se vaya a extender mucho, porque también hay que ser consciente, hay que ser sincero de que ya una cierta cantidad de tiempo uno se distrae. También a eso tenemos que ser realistas. Hay hermanos que vienen del trabajo, hay otros hermanos que tienen otro asunto, y hay muchas cosas que a veces cada uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Hay problemas de locomoción, en fin. Entonces esta es la primera clase y vamos a tratar de ver cómo va a estar con el asunto del tiempo, ¿ya? La idea es que no se extienda tampoco, pero que tampoco sea algo tan reducido. Amén. Amén.
Otra cosa antes de empezar la clase, no va a haber pruebas, ¿ya? Eso, yo conversé con la hermana Raquel, no, decidimos no hacer pruebas porque de por sí eso trae una, se puede decir una ansiedad, una preocupación a algunos hermanos, ya de por sí uno se pone medio nervioso, ¿qué me van a preguntar? Yo no soy, qué sé yo, bueno para responder. Entonces el fin principal es poder aprender de la palabra, ¿ya? Y cómo vamos a ir midiendo, dándonos cuenta si estamos aprendiendo. Aquí se trata de que podamos interactuar, de que si usted tiene una pregunta, tiene una duda, la puede hacer, podamos compartir, podamos debatirla. Yo de antemano le digo, yo no tengo todas las respuestas, ¿ya? Pero si hay algo que no lo sé, no lo comprendo, traeré la respuesta para la otra clase, ¿ya? Amén. Comencemos mirando un poquito el mapa. Aquí tenemos una idea más o menos para que tengamos ya más o menos en mente de qué se trata cuando hablamos de las tierras bíblicas en tiempos del Nuevo Testamento. Imaginemos, trasladémonos con la mente a aquellos tiempos cuando Jesús recorrió todos estos sectores, o gran parte de esto. Ya, acá está el Mar Muerto, tenemos el Mar de Galilea, que esto la verdad es que es un gran lago, no es que sea un mar, si se da cuenta es un lago grande, ¿ya? Y por eso se le conoce como el Mar de Galilea, en otras partes sale como el Mar de Tiberiades, y hay otro nombre que también se le da, ¿ya? Lo que aquí tiene usted es el Mediterráneo, ¿ya? Si nosotros después esto lo podemos ver en el Google, buscar usted en su casa, usted se va a dar cuenta de que eso es lo que ahora corresponde al Israel actual, todo este tramo, ¿ya? Hacia arriba limita con otros países, los que ahora están en conflicto como Siria, el Líbano, ¿ya? Por acá está lo que es Egipto. Aquí en el medio tenemos lo que es Samaria, ¿ya? Por acá arriba tenemos el lado de Galilea, que Jesús, a pesar de que anduvo por todos estos lados, él muchas veces fue a estas partes que era Galilea, ya lo que era Samaria, lo que eran partes gentiles, que a veces había una disputa entre judíos y estas personas de acá. Los judíos no se llevaban bien, como dice la palabra, con los samaritanos, ya. Él también a veces se le miraba, se puede decir un poco menos, porque se le llamaba o se le decía que era Galileo, ¿ah? Y también tenemos por acá Sidón, Serepta, Tiro, ¿ah? Lugares bíblicos. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, qué milagro hizo Jesús en uno de estos lugares? ¿Sanó al cojo con la ayuda? ¿Una ayuda? Él en esta región, creo que fue en Sidón, sanó a la mujer a la hija de una mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan el relato? Sí. Cuando la mujer le dice, sana a mi hija, ten misericordia, y le dice, no está bien dar el alimento de los perrillos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esa región no era una región, se puede decir, netamente judía, israelita. ¿De Era quién sanó ahí, perdón? a la hija de la mujer sirofenicia. Ciro Félix. Sirofenicia. Entonces era gente mezclada, ¿ya? Y ahí tenemos ese milagro que hizo Jesús, sanó a la mujer, a la hija de esa mujer, la mujer sirofenicia. Esas eran regiones, ¿cómo se llama? Vecinas, así como Viña, Valpo. Claro, eran regiones, como ciudades chicas. ciudades, se puede decir, que no estaban o no eran aceptadas como judíos, ellos eran una mezcla también, ¿ya? Por ejemplo, lo que era Samaria, que todo se puede decir un tema con los samaritanos, porque eran judíos, pero judíos que se habían mezclado. Entonces los judíos más celosos, más religiosos, no aceptaban a los samaritanos como judíos de sangre, ¿ya? Se puede decir como judíos reales, legales, ¿ya? Pero eso es más o menos para que nos hagamos una idea, ¿ya? Bueno, ahí hay que sumar Belén y tantas otras partes, pero más o menos para que tengamos una idea. El Mar Muerto, ¿usted sabe por qué se le llama Mar Muerto? Porque no hay ningún animal ahí. Claro, ¿debido a qué? Por la sal. El Mar Muerto se le conoce así porque tiene una gran cantidad de sal. Es el mar que uno flota, ¿no? El mar que uno flota. Y según dicen, esta es la parte más baja de lo que es Tierra Santa. O sea, si usted está en la Tierra Santa, Israel se algún día va, esto es la parte más baja, lo que está a más bajo nivel. Por ejemplo, esta fuera Israel, el suelo, el Mar Muerto está a esta altura, o sea, es lo más bajo.
Y otra cosa de que por qué hace de que este sea, tenga gran salinidad, se le llame el mar muerto, como decía el hermano Francisco, la gente flota ahí, es porque recibe aguas pero no sale, ¿ya? Es como un estanque. Es como un estanque, ¿ya? Y bueno, arriba tenemos el mar de Galilea, que ahí hay un milagro que ha hecho, que lo hemos conocido, lo vamos a ir viendo, ¿ya? Ahí ustedes tienen una hojita que al prepararla, hermanos, bueno, en mi visión, yo creo que a lo mejor usted puede tener otro punto de vista, qué sé yo, pero la idea también de esta escuela es que podamos ir aprendiendo y no solamente nos quedemos con conceptos teológicos, que sí son importantes, ¿ya? Por ejemplo, estudiar la doctrina, estudiar, no sé, la profecía, la escatología, es importante, pero también hay que, hay que tratar de entender la escritura, pero también llevarla a lo que es lo práctico, ¿ya? Uno a veces dice, bueno, que, por ejemplo, hay gente que a veces dice, oye, yo leo el Antiguo Testamento, no lo entiendo. O a veces se le puede pasar algo por la mente y decir, ¿y de qué me sirve leer esa historia antigua? O por ejemplo, cuando tú lees el libro, fulano engendró a Mengano, y Mengano engendró, y son listas, y uno dice, oye, esto. Eso tiene una enseñanza. Lo que uno debe buscar es que eso, poder aplicarlo al día a día, a la vida práctica. Por lo tanto, no se trata solamente de estudiar y decir, bueno, fulano engendró a tal y a este a otro, sino sacar lo que es, se puede decir, la idea, el principio, que es aplicable para nosotros en este día, en el año 2024. De hecho, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para hacer al hombre conforme a la imagen de Jesús. ¿Ya? Entonces, partamos leyendo lo que era Mateo. Ahí usted tiene un escrito, hay una pequeña introducción. Y partamos, por ejemplo, con las fechas. Cuando hablamos de fecha, hermano, es difícil dar una fecha exacta, ¿ya? Porque usted puede encontrar de que algunos dicen, no, mira, el Evangelio de Mateo se escribió antes del año 70, por ahí después tú buscas e investigas y dices, no, mira, puede ser de que haya una posibilidad que haya sido escrito después del 70. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando hablamos de fechas en estudiar la Biblia es difícil dar fechas exactas. Uno lo que puede manejar son aproximaciones, ¿ya? Se dice de que el Evangelio de Mateo tiene que haberse escrito antes del año 70. Bueno, 64, ¿no? Más o menos, claro. Pero el 70 fue destruido. Justamente, como dice el hermano Luis, en el año 70 ocurrió algo súper importante para el pueblo judío, que fue destruido el templo, ¿ya? Se rebelaron los judíos y Roma mandó a sus ejércitos y entró con un general llamado Tito, si mal no recuerdo, y destruyó el templo, ¿ya? Entonces, lo más probable es que se haya escrito antes del año 70. Amén. La mayoría de los eruditos, de los entendidos bíblicos, concuerdan en que el Evangelio de Mateo fue escrito por ese Mateo que Jesús conoció y que era un recaudador de impuestos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No fue él? No, la mayoría concuerdan que fue ese Mateo Claro. que escribió eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que era recaudador de impuestos? ¿Quién tiene una idea? El que cobraba el impuesto. Es como el servicio impuesto ahora, me parece así. Claro, El que cobra el IVA. era el recaudador de impuestos para Roma. Para Roma. Ahora, la pregunta quizás puede haber sido mejor. ¿Por qué era tan odiado ese oficio? O ese Porque trabajo? era un judío, un loco del mismo pueblo, cobrándole a su propio pueblo. Lo veían como robo. Y cobraban más. Justamente como dice el hermano Daniel, como dice el hermano Luis, cobraban de más y eran judíos que le trabajaban al Imperio Romano. ¿Ya? Yo el otro día, bueno, hace un tiempo atrás, escuchaba respecto a ese tema, no sé si habrá sido tan así, pero se trataba, por ejemplo, de que Roma, como era un imperio vasto, era amplio, se dice que fue hasta el día de hoy el más grande de los imperios, tenía muchas zonas, muchos lugares donde recaudar impuestos, desde siempre se ha cobrado impuestos.
Entonces ellos trabajaban, llegaban a un pueblo y le decían, mira, yo te ofrezco este trabajo, este oficio de cobrar impuestos. Tú a mí, le decía Roma a la persona, asegúrame, por decirlo, 1 millón al mes. Y lo demás que tú saques, que tú cobres, eso es para ti. Entonces el recaudador de impuestos era tan odiado, una porque era judío en este caso, y otra porque cobraba de más. O sea, trataba de asegurar a Roma lo que Roma le pedía, y también, mientras más pueda, asegurar él. ¿Ya? Entonces era un oficio muy odiado por el pueblo judío. ¿Ya? Pero aquí tenemos un ejemplo porque este hombre se convirtió. ¿Ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, muy pocos datos, por ejemplo, de Mateo. Nosotros de los que más se nos habla en la Escritura, en el Nuevo Testamento, y que más tenemos bajo conocimientos, datos, antecedentes, es de Pedro, de Juan, de Jacob, de Judas, que fue el traicionero, de por ahí de Simón el Celote, ¿ya? Pero nos hemos preguntado, bueno, ¿y quién era Mateo? ¿Cómo era? ¿Cómo habrá sido esta persona? Bueno, por los pocos datos que uno lee en el Evangelio, lo hemos dicho, era un recaudador de impuestos, ¿ya? Que se convirtió, porque de eso hay antecedentes, o sea, él tuvo un encuentro con Jesús. Estamos hablando de una persona que tuvo una conversión. Amén. De hecho, la palabra dice que Jesús iba caminando y él estaba sentado, y dice que al instante dejó el banco y lo siguió. Por lo tanto, estamos frente a una persona que a lo mejor no sale mucho antecedente, pero sí podemos decir fue un hombre que se convirtió. Fue un hombre que tuvo una fe profunda. ¿Ya? Fue quizás un hombre, como hasta el día de hoy, de pocas palabras. No estaba siempre presente en el relato bíblico, aunque siempre Jesús estaba acompañado de Pedro, de Juan, de Jacob, pero no salen los demás. Pero él, Mateo, tiene que haberle seguido desde atrás. La tradición digo, ¿por qué? Porque esto no está en la Biblia. La tradición dice que él, junto con todos los otros apóstoles, murió como mártir. ¿Ya? Creo que murió en Egipto, se dice en Mateo. Eso lo digo porque en la tradición, en la historia, eso no está en la Biblia. ¿Ya? De hecho, dice en la historia que solamente Juan fue el que murió, el apóstol Juan, fue el único que murió viejito, de vejez, de una muerte natural, se puede decir. Pero de ahí todos los demás fueron muertos, fueron asesinados. ¿Ya? Su nombre está ahí, Mateo. ¿Qué significa Mateo? Está en su hojita. Regalo de Dios. Eso significa Mateo. Que en hebreo, aquí está en español, ¿no es cierto? Pero en hebreo es algo así como Matillahu, algo así, que es Mateo, regalo de Dios. Pero también se le conoce como Leví. Ahora, ¿por qué ese nombre Leví? Puede ser porque los judíos, y ahora lo vamos a ver, tenían le daban mucha importancia a seguir la línea sanguínea, de dónde venía una persona. Y Leví puede haber sido de que este hombre descendía de la tribu de Leví, de los levitas. ¿Ya? ¿Eso sale en la Biblia? ¿Es descendiente de Leví? Eso es lo que yo pude buscar. No está en la Biblia que Mateo era, pero uno preguntando por qué tenía el nombre Leví. Aquí tengo dos como murió Mateo. O murieron todos los apóstoles de la Ah, ya. Hermano Mario, Leví era un hijo de Jacob, ¿no? Claro. Los judíos, como lo vamos a ver ahora, ellos tenían mucha importancia lo que era la genealogía. ¿Ya? Aquí vamos a tratar de ir aprendiendo, pero también no desviando. Y se dice, lo vuelvo a decir, Leví, el nombre Mateo, que también se llamaba Leví, pudo haber sido porque él descendía, como dijo el hermano Francisco, de la tribu de Leví. ¿Ya? Recordemos de que Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12. Y tuvo una mujer también. Sí. ¿Ya? Sí. Pero tuvo 12. No, 12 más la mujer. 13. Claro, sí. Claro, fue una mujer que hay todo un conflicto porque hay un hombre que la abusó, claro. Pero en sí, el pueblo de Israel nace de esas 12 tribus. ¿Ya?
Esas son figuras súper importantes para el pueblo de Israel, lo que es Abraham, Isaac y Jacob. Pero la nación de Israel como tal nace desde de 12 tribus. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos, todos nosotros hemos leído, tenemos Judá, Rubén, Simeón, Isaacar, Dan, Neftalí, Leví. Esas son las 12 tribus. Las 12 tribus. ¿Usted la puede nombrar usted? Algunos me pueden faltar. Pero por ejemplo, ¿Judá? Judá, Rubén, Sale la Biblia del Nuevo Testamento. Isaacar, Neftalí, Dan, Benjamín, ¿Qué más? José, Simeón, Gad, José, Benjamín, los Bueno, dijo que era el nombre Zabulón, del hijo de Jacob. Las tribus tenían Las los nombres de tribus Jacob. tenían los nombres de los hijos de Jacob. sí, Las tribus. Claro, sí, claro. Después, por ejemplo, murió Rubén, pero la tribu se siguió llamando con ese nombre. La tribu Rubén ya había muerto, pero ahí sí ya se conocía. Ah, esto era un descendiente, un hijo de la tribu de Rubén. ¿Ya? Claro. A ver, ¿quién puede leer, por ejemplo, Mateo 1:1? Amén. Amén, la tiene el hermano Daniel. Ahorita también. Ya. Dice, Amén. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí en su hojita yo le anoté la primera observación, porque vamos a ir observando ciertas cosas, ¿ya? Lo que decía recién, para el pueblo judío era muy importante lo que eran las genealogías, ¿ya? El saber de dónde tú venías. Si tú eres, por ejemplo, judío, por ejemplo, la hermana Raquel, ¿de qué tribu viene la hermana Raquel? Y empezaban a buscar. Es que más que nada se nombraba por la tribu del pueblo en general. Claro. O sea, vendría siendo como porteño. ¿Por el ¿no? Así. apellido? Claro. ¿Por el apellido? No, No, pues, por la ciudad. Ah, por la ciudad. claro, es que ahí hubo todo un tema, pero para no desviarnos, ustedes saben que Israel estuvo cautivo, Sí. ¿ya? Y de esa gente que fue llevada cautiva, no todos volvieron. No todos volvieron. Hay judíos que se quedaron en los lugares donde ellos fueron llevados cautivos. Por eso cuando usted lea la Biblia, el libro de Nehemías y el libro de Esdras, eso trata precisamente de esos tiempos, de los tiempos en que los israelitas empezaron a volver a reconstruir el templo, los muros, pero hay algo importante, no todos volvieron, algunos se quedaron, ¿ya? Y de hecho ahí ellos empiezan a decir, mira, de la tribu de fulano, por ejemplo, vinieron tantas y tantas personas. De la tribu de Simeón vinieron tantas y tantas personas. Y Nehemías con él empezaron a decir, bueno, ya tú reconstruye el templo acá, tú reconstruye la muralla, este pedazo, ¿ya? Entonces, era muy importante la genealogía para los judíos, ¿ya? Ahora, ¿qué significa genealogía? Está en sus hojas, dice, genus viene o significa de raza o linaje. Y logo significa estudio. Por lo tanto, cuando hablamos de genealogía, estamos hablando del estudio de la raza, el estudio del linaje. ¿Ya? Y aquí hay otra cosa importante. Mateo nombra dos personajes, no son personajes, pero dos personas súper importantes para el pueblo judío, hasta el día de hoy, que son David y Abraham. ¿Ya? Recién hablábamos un poquito de Mateo y ahí hay algo que hay que tener presente. Nosotros tenemos ¿cuántos evangelios en la Biblia? 4. ¿Ya? Todos hablan acerca de Jesús, del mensaje del evangelio. Pero todos los 4 evangelios le dan, se puede decir, una mirada distinta al mensaje. ¿Ya? En algunas Biblias, la mayoría de las que ustedes tienen, dice al principio, el evangelio según San Mateo. El evangelio según San Lucas. Y eso quiere decir, no que hubiera muchos evangelios, sino que era un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto? El que te habla de la salvación, la gracia. Pero todos estos hombres lo miraron, lo predicaron, lo enseñaron, se puede decir desde una mirada distinta. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy parado acá, el hermano Francisco me mira a un lado más que lo que es el hermano Daniel. El hermano Daniel me puede describir más por este lado,
pero el hermano Francisco mejor este lado. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, Mateo describe de una manera el Evangelio. Lo predica, lo enseña. Según su punto de vista. Su punto de vista. ¿Y por qué digo esto? Porque Mateo principalmente, no exclusivamente, escribió su mensaje para los judíos. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo presente. Mateo principalmente escribió su mensaje para el pueblo judío. No únicamente, pero principalmente. Por eso que para un judío era muy importante la genealogía. Marcos es muy distinto el Evangelio de Marcos, porque cuando tú lo empiezas a leer, comienza como al tiro, como que se salta el nacimiento, que habló el ángel, empieza al tiro con Jesús sanando, haciendo milagros. Porque Marcos te presenta a ese Jesús servidor, sanando, haciendo milagros. El Jesús esclavo, se puede decir. Lucas te presenta ya también a otro, no a otro, quiero que se entienda, no a otro Jesús, pero a un Jesús como modelo. ¿Ya? Tú puedes ver en Jesús, o sea, en el Evangelio de Lucas, a ese Jesús que vive en justicia, en rectitud, que cumple la ley. Y en Juan ya tienes a ese Evangelio que habla Juan de el Hijo de Dios. Por eso es que es tan interesante el Evangelio de Juan, porque comienza como comienza Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, ¿no es cierto? Sí. Igual que en Génesis. Sí. ¿Ya? Algunos han dicho que Juan, para que se entienda un poco, es como el más espiritual de todos los que escribieron. ¿Ya? Por eso que ahí tú encuentras, por ejemplo, los pámpanos en la vid, ¿ya? Que te habla de la vida, de cómo uno se está nutriendo siempre y cuando esté pegado a Jesús. ¿Ya? Entonces, para Mateo, que era un judío de todo tomo y lomo, era súper importante presentar la genealogía, porque él quería presentar, se puede decir, los antecedentes, ¿cómo decirlo? Los antecedentes de este Jesús. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dos personas importantes hasta el día de hoy. David, porque dice la Escritura que de David tenía que venir el Mesías, el rey. Hay muchas profecías que están en la Escritura y dicen que va a gobernar, que va a salir del tronco de Isaí, que era el papá de David. O sea, la gente que conocía a Jesús y lo trataba de hijo de David lo hacían semejante a lo que la profecía que venía. Claro, porque algunos aceptaron, muchos no lo reconocieron a Jesús como el Mesías, pero como dice el hermano Daniel, algunos lo reconocieron y dijeron, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconocían de que él era el Mesías. Ya, no todos lo reconocieron, pero como dice, los que lo reconocían decían, hijo de David, ten misericordia de mí. A David se le hizo esa promesa, Dios le dijo, de ti va a salir uno que va a regir a Israel, va a gobernar. Y eso se va a cumplir en el futuro, cuando Jesús reine en la tierra, el reino milenial que se conoce, y también después por la eternidad. Pero también presenta a Abraham, que también es otra persona súper importante en el judaísmo, porque Abraham fue al que Dios llamó, ¿ya? Aunque David también Dios lo llamó, lo consagró, le tuvo un ministerio súper específico y especial, pero Abraham fue el hombre que Dios llamó, ¿ya? Y por eso de que ahí tú encuentras, los judíos tenían en muy alta estima a Abraham. Por eso que en algunas ocasiones se dice, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, le dicen. ¿Ya? Porque a Jesús decían de que él era hijo de fornicación. Y Jesús dice, Dios puede levantar incluso hijos a Abraham de estas rocas, dice. ¿Ah? Juan el Bautista le dijo. Claro, justamente, Juan el Bautista, Entonces, dos personas súper importantes para lo que es la comunidad judía. De hecho, los judíos tienen una bendición porque ellos pueden decir de dónde vienen como país, como nación. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, por los orígenes de Chile, se sabe que llegaron los españoles y que se hizo una mezcla y de ahí empezamos a salir nosotros. O sea, algo totalmente, una revueltita, claro. ¿Cuál es la base de, si se puede decir, de los chilenos? Es el mestizaje. Sí, español y mapuche. Españoles con aborígenes que habían aquí. Claro, Claro. sí, Pero los judíos no
tiene una bendición, puede pensar de que de un hombre Dios lo llamó, Abraham. Ese hombre tuvo a Isaac. Ese hombre Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Y Jacob tuvo a los 12, y de esos 12 se propagó y creció hasta ser una nación, el pueblo de Israel. ¿Ya? Después tenemos la segunda observación, que no lo vamos a leer todo para que lo vamos haciendo más fluido, pero alguien que lea Mateo 1.16. A ver. Mateo 1.16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Ahí ustedes pueden en su casa, pueden leerlo. A ver, hermano Daniel, ¿puede poner el versículo anterior al 15? Ahí, por ejemplo, dice: Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob, y el 16. Y Jacob engendró a José. Hay una coma y dice marido de María, ya no dice engendró. ¿Por qué? Porque no nació de José. Justamente. Sí, vos. ¿Se da cuenta Ahí de cambió. que lo que le decía al principio viene diciendo este engendró a este engendró a este otro? Pero cuando llega José, dice este es marido de María. ¿Y por qué lo dice engendró? Porque biológicamente no era el padre de Jesús. Ya. Y ahí Mateo está como, él cree en eso, por eso lo escribe. Claro. Cree porque él no lo vio, pero él cree que fue así porque cree en Dios, porque es el Mesías. Claro, aceptó Mateo. Claro. Entonces dice ahí marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. ¿María no era parte del antiguo? Sí, también. Por eso después lo vamos a ver, si Dios nos ayuda. Usted ahí en Lucas también hay una genealogía. Ustedes después lo revisen en la casa. Y ahí Lucas se va por el otro lado. Porque aquí Mateo empieza desde, si no me equivoco, desde Abraham. Sí. La genealogía, ¿no? Sí. Mateo 1.1. Abraham, ahí dice lo mismo. Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Lucas empieza de una manera o termina de una manera que lo remonta uno hasta Adán. Cuando dice Adán, hijo de Dios. ¿Ya? Lo que pasa es que Mateo y Lucas toman, se puede decir, dos caminos distintos. Por un lado, Mateo te habla de José, que José estaba en la línea de David, y también te toma Lucas la línea de María, porque María también estaba en esa línea de la descendencia davídica, de lo que era David. ¿Ya? O sea, aunque José no lo engendró biológicamente a Jesús, José era parte de esa línea del rey David. Y aunque fue concebido del Espíritu Santo, por el lado de María, María también era descendiente de David. ¿Se entiende? Sí. ¿Y José sabía que él o no tenía idea? Yo creo que no tenía Yo idea. creo que igual, pues, No tenía idea. Sí. No tenía idea. José a lo mejor se llevó esa sorpresa de que iba a ser el papá, entre comillas, Y que era descendiente. ¿no? Claro. De David. O él puede haber sabido de que él venía de la línea de David, pero que le iba a tocar a él justo en ese momento, yo creo que aún no lo sabía. Sí. Claro. ¿Ah? Consulta, ¿José se casó con María después del niño o antes? ¿O ya era matrimonial? No. Bueno. Yo leí la palabra que primero María quedó embarazada. Después que cuando el José sí, ahí es donde está María, porque no Claro. pensaba que el María Lo había engañado. había engañado todo eso. Entonces, y para no perder a María, ese fue él, que él usaba de María, que él usaba de No María. sé si ya estaban casados o no estaban No estaban casados todavía, no estaban casados. Queda ahí a la- Después el Espíritu Santo Pero dice, no dice temas porque tu mujer va a generar. Vamos a llegar a ese tema. No, se Vamos a llegar. Vamos a llamar al tiro. Pero aquí en esta iglesia no se han casado. No sé. Vamos a tratar de entender ese tema. A ver. Bueno, y dice llamado al Cristo. Ahí está en su hojita, que eso es bueno a veces tenerlo presente. ¿Qué significa Cristo? En griego significa ungido. Y Mesías en hebreo también significa ungido. ¿Qué es lo que es un ungido? El consagrado. Es una persona consagrada para un oficio o una función. Sí, buena. ¿Ya?
En el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos, hablando de Israel. De hecho, estábamos recién hablando de David. David fue ungido por el profeta Samuel. ¿Ya? Y en un acto simbólico se le untaba o se le dejaba derramar aceite, ya quizá aromatizado, qué sé yo, y se le reconocía, ya, con una función. Por lo tanto, Jesús, llamado el Cristo o el Mesías, se puede decir que era y es el ungido para una labor especial, que era salvar a la humanidad. Esa fue su, se puede decir, principalmente su oficio, su labor, venir a salvar. ¿Ya? Aquí pasemos a la observación 3 y alguien que lea o lo coloca el hermano David, Mateo 1, 18. A ver. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ahí ¿Estaba casada entonces? entramos en una palabra que es el desposorio. ¿Qué es lo que es el desposorio? Ah, no, ¿qué es? El desposorio era Compromiso. un compromiso serio y oficial entre el pueblo judío. A lo mejor otros pueblos también lo practican o lo practicaban, ¿ya? Hay pueblos que hasta el día de hoy tienen o se toman muy en serio lo que es, por ejemplo, el noviazgo, ¿ya? Por ejemplo, los gitanos. Los gitanos, no todos, pero algunas comunidades son muy estrictas. De hecho, ellos también se casan entre ellos. Y en cuanto hablando de la mujer, también es muy valorada y muy importante que la mujer llegue virgen al matrimonio. ¿Ya? Entonces, eso de los compromisos, el desposorio, no es solamente del pueblo judío. Hay otros pueblos que lo practicaban. El desposorio era, y es, yo creo que quizás hasta el día de hoy lo siguen practicando los judíos, es un compromiso serio, oficial. Algunas veces lo han comparado con el pololeo, pero yo creo que no es parecido, no es bueno compararlo con el pololeo porque el pololeo hoy en día es muy relajado. Compromiso. El pololeo se hace muchas veces para experimentar, para probar. ¿Ah? No se toma con el fin de juntarse para formar una familia. No así el desposorio. El desposorio era con el fin de juntarse para formar una Porque familia. yo creo que ni el compromiso te asegura estar con esa persona casada porque puedes terminar después. El desposorio sí, porque te aseguraba que te ibas a casar. Claro. Claro, porque el pololeo tú puedes pasarle una argolla a tu pareja, no, Claro. me quiero casar contigo y después termináis con ella. Claro. Pero esto como el desposorio como que te obligaba a casar. Era más, claro, Más formal. era muy formal, Claro. más serio. De hecho, dicen las tradiciones de que muy severa. Ahí está. Claro. De hecho, cuando se hacía esto del desposorio, se juntaban las familias, ¿ya? Y el novio le daba una dote o le daba algo a la familia de la esposa, ¿ya? Se entiende. ¿Se entiende cómo Sí. es? Claro, le daba algo. Por ejemplo, y ahí hay toda una comparación, hermano, y que Pablo lo habla en sus cartas, cuando dice que a nosotros se nos dio las arras del Espíritu Santo. ¿Ha leído usted eso, no es cierto? Sí. Que se nos dio las arras del Espíritu Santo. Esa palabra quiere decir arras, era la moneda o algo que le daba el novio a su suegro cuando se estaba comprometiendo con la hija. Entonces, hablando de la iglesia, dice que el Espíritu fue o es el arras de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús vino, se fue, pero dejó algo para la iglesia. ¿Ya? Porque dijo, yo la voy a venir a tomar ahora. ¿Ah? Nosotros tenemos que casarnos el día de mañana con Jesús. De alguna manera nosotros como iglesia estamos en este momento desposados con Jesús. Porque algún día vendrán las bodas Sí. del Cordero. Amén. Mientras tanto Jesús dejó el Consolador, el Espíritu, que es las arras. Dejo esta moneda, se puede decir, voy a volver por ti. ¿Ya? Por lo tanto, decíamos recién, ¿estaba o no estaba casada? Casada con esa palabra no, pero sí ya estaba comprometida. Y era un compromiso serio, fiel. Sí. El tiempo no se tiene certeza, pero puede haber sido nomás un año, ¿ya?
No era tampoco que iban a estar desposados 5 años, como por ejemplo con los pololeos de ahora. ¿Cuántos años ya hay pololeando? 8 años. ¿Hay pololeos así, no es cierto? Sí. Hay pololeos así, de repente tú te encontrás con alguien. Yo estuve 7 años por lo menos. Y yo creo que el tiempo es más que suficiente para que tú te des Estaban cuenta. desposados. Sí. Claro, porque Exacto. cuando tú, por ejemplo, pero no hablando del hermano Francisco, de afuera, por ejemplo, te encuentras con una persona y tú, no, mi polola, ¿y cuánto? No, llevamos 6 años. Entonces, claro, bíblicamente, ahora hablando, ¿cómo en 6 años no te vas a dar cuenta si realmente quieres formar algo serio? Si realmente es la mujer, el hombre que Dios tiene para tu vida. Ahora, eso, no hay un tiempo, pero también alargarlo tanto. Sí. Por lo tanto, el desposorio puede haber sido a lo más 1 año, ¿ya? Entonces era un compromiso formar. Alguien que lea Deuteronomio 22, versículos 23-24. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Esto no era algo del Nuevo Testamento, esto era algo Del Antiguo. que venía del Antiguo. Israel siempre manejó estos niveles de conducta. La ley de la castidad. También, Cuando la devolvía y traicionaba y estaba virgen, claro, tenía que ir como a devolverla y hablar, claro. Por los gitanos claro, que de dicen, los ancianos, de las cómo, qué métodos tenían. Sí, Cuando ahí, entonces le daban una multa al marido y lo castigaban. claro. Pero si el marido tenía razón, sacaban a la mujer los padres y la apedreaban. Y la apedreaban, claro. Fue morir. Consulta, ahora en el pueblo judío actualmente se sigue practicando eso o todavía no? No, Yo creo que no. no. mejor en algunas partes. Después, cuando castigan en los Lo que sí, mira, es buena pregunta, podríamos investigarlo y traer la respuesta, pero uno lo que ve, yo lo que he visto, de que por ejemplo ahora no todo Israel no, es devoto seguidor de Dios. no. De hecho, tú puedes ver reportajes, noticias, y Israel es un país y hay ciudades, lo que llaman súper cosmopolitas, donde tú puedes ver, por ejemplo, desfiles de Yale, puedes ver ¿En libertinaje. Israel? Sí, Sí. sí. En Israel. Es que es un país como No es cualquiera. como en Claro. Israel, ahora no. Porque uno se puede hacer la idea de decir, no, Nadie Israel, piensa que todo es. Sí. No. pero no todos. No todo. Pero sí hay gente que ahí donde usted puede verlo, los judíos ortodoxos, Sí. Sí. Ahí. que son unos que llevan como unos Sí. rollitos así. Y quizás, no creo que lleguen al nivel de apedrear a la mujer, pero quizás ellos practican, se puede decir, la ley de una manera más estricta. Porque a veces uno piensa, Israel, todo Israel es seguidor de Dios, de Jehová. Y no. Pero ellos no lo estarán siguiendo por el hecho de como una tradición, que en vez de seguir una ley, siguen una tradición nomás. Bueno, eso puede pasar en todas todas las religiones, en todas las creencias. Por eso que Cristo cuando le dice a los fariseos hipócritas que vos así ponen carga en la gente y que ustedes como Dios no, hacían cumplir la ley a todos y ellos no lo cumplían. Claro. Yo no, la verdad no sé, pero de que hay judíos que tratan de vivir lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, porque ellos se rigen por el Antiguo Testamento, debe haber. De ellos guardar el sábado, lo que son las comidas, o sea, la dieta estricta, el judío no te come cerdo, Claro. se apega a las leyes de ahí de No parece, no sé, que todavía circuncidan a los la circuncisión, el que es judío es circuncidado, ¿ya? Entonces puede ser de que todavía se apeguen a estas reglas, a estos mandamientos, pero no sé si al hecho de sacar a una mujer y apedrearla que ocurra hoy en Israel, no creo. No creo, habría que buscar. Pero sí de que, claro, de que esté ese compromiso, Sí. el desposorio sí, eso puede estar. Pero como veíamos acá, es algo del Antiguo Testamento, Amén. ¿ya? Es algo que viene del Antiguo Testamento. Ahora leamos en Mateo 2.1. A ver.
Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Ya? Aquí vamos a ver que hay una observación en la hojita y hablar un poquito acerca de Herodes. ¿Ya? ¿Quién fue este Herodes? La verdad es que Herodes era, se puede decir, un medio judío. No era un judío de raza, era idumeo. ¿Ya? Por acá, incluso en el mapa está puesto un lugar que se llama Idumea. ¿Ya? La mayoría de los historiadores, de los que estudian, ¿ya? Concuerdan en que este hombre, Herodes el Grande, hay que conocerlo porque Herodes el Grande, porque después reinaron, después de él, los hijos de él, ¿ya? Este es Herodes el Grande. La mayoría de los historiadores concuerdan en que este fue un hombre despiadado, malo. Este fue el Herodes que quiso matar Ha a... matado a los niños. Hermano, Han matado a los en niños. una parte dice que fue un rey títere que pusieron Los romanos. ahí. Claro. ¿Sí? Eso es lo que dice el hermano Luis. Han matado a los niños. Claro. Cuando supo que había un rey. Claro. Un rey títere. Un rey títere. Sí, lo que pasa es que, ahí vamos a hablar un poquito de historia. Lo que pasa es que este rey Herodes estaba casado con una mujer que se llama Miriam, ¿ya? Y esta mujer venía o era asmonea. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los asmoneos, ¿no? Ya. Antes de que naciera Jesús, ya, usted sabe que el pueblo de Israel siempre caía en uno, lo tomaba prisionero uno, lo oprimía uno, ya. Pero hace tiempo de que naciera Jesús, unos 200 años, para no entrar en tanto detalle, hubieron unos judíos que pelearon y vivieron independientes por aproximadamente 200 años, que fueron los macabeos. Claro. ¿Ha escuchado hablar de los macabeos? Yo no leí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? De que en ese tiempo había todos los judíos estaban sometidos, por ejemplo, por el pueblo de los... Los sirios, por Los- el Epífano. justamente, el hermano Luis dijo, Antíoco Epífanes, Claro, ¿ya? Que era un rey, ya lo tenía gobernado el pueblo de Israel, y viene, se levanta un hombre que era un sacerdote, que era Matatías Macabeo, y se rebela, como dice el hermano Luis, se rebela, él con sus hijos, y pelean, y logran, se puede decir, ser independientes una vez más. Claro. Y ellos hacen algo súper importante, que ellos limpian el templo. ¿Por qué? Porque este rey pagano que a ellos los dominaba, había sacrificado un cerdo en el templo. Claro. Entonces este hombre, Matatías, con sus hijos se rebelan, se forman un ejército, van a la pelea, a la batalla, ganan, y lo primero que hacen, se puede decir, limpian el templo, lo consagran. Y de ahí viene una fiesta que se conoce como el Hanukkah, Claro. que es la fiesta de la dedicación o de la rededicación, porque ellos dedicaron el templo. Había que limpiarlo, y este hombre había sacrificado un cerdo. Ahí fue cuando tenían aceite para prender la minora. La menorá. 8 días y le duró, o sea, a un día no, y le duró 8 días. Claro, eso dice la Por historia. eso que hasta la fecha, en esta fiesta que hacen, empiezan el 15 de diciembre hasta el 23 de diciembre, porque hacen durar 8 días. Claro. De ahí viene, este hombre viene, primero muere el papá, Matatías, después toma el cargo Simeón, Judas, ¿ya? La cosa es que ellos logran volver a ser independientes, el pueblo de Israel, ¿ya? Y después, bueno, caen, como se sabe, sobre el yugo romano, ¿ya? El año 63. Claro, ¿ya? Ahí es cuando llegan los españoles, o sea, me confundí con el español. Llegan los romanos y los vuelven a subyugar, ¿ya? Entonces, volviendo a la historia, Herodes era casado con Miriam y esa mujer venía de esa descendencia, de esos hombres que habían peleado, de los macabeos, ¿ya? Entonces, ¿por qué le decía hace un comienzo que Herodes era medio, así como judío? Porque por un lado era idumeo. ¿Quién eran los idumeos? Eran hijos de Edom. Edom era hijo de Esaú. ¿Ya? Acuérdense que Jacob, Isaac, tuvo 2 hijos. Como calza todo. Jacob y Esaú. ¿Ya? De Jacob vienen los 12.
Pero Saúl, que se portó mal, que vendió la primogenitura, de ahí viene una línea que son los edomitas. Eso viene siendo como malo, así, ¿no? Claro. Entonces, de alguna parte se puede decir que tienen un parentesco. Sí. Y de ahí vienen los idumeos. Ya. Herodes era idumeo. Mm. Y se casó con Miriam, que Miriam viene de los asmoneos, o sea, de los macabeos. Mm. Por lo tanto, se puede decir que Herodes era medio judío. Ya. ¿Ya? Sí, ya entiende. Como decía el hermano Luis, él era un títere. ¿Por qué? Porque era una persona hábil. Él dice que fue a Roma, por ahí hizo unas gestiones. La cosa es que los romanos lo pusieron ahí. ¿Ya? Él tenía que ser fiel a Roma. De hecho, él fue fiel siempre al César. ¿Ya? Pero estaba bajo las órdenes de Roma. Mm. Pero la mayoría de los historiadores, de los estudiosos, concuerdan sí en eso. Fue despiadado, fue malo, él ordenó la matanza, pero fue sí un hábil político y eso no se puede negar. Fue astuto, porque chuta, se fue para allá, de alguna manera quedó en el cargo y gobernó. Mientras el tiempo que gobernó, se puede decir que la cosa funcionó y mantuvo el orden. Y otra cosa, hizo también obras arquitectónicas. ¿Por qué en alguna parte usted ha leído, dice, el templo de Herodes? ¿Por qué habla del templo de Herodes? Sí, debe haber sido como un arquitecto igual porque... Él hermoseó, Sí. él agrandó el templo. Mm. ¿Cuántos templos tuvieron los judíos? Alcanzaron a tener. ¿Cuántos? 12. No. Tres. Dos templos. Claro, el tercero que se dice que se va a construir, ¿no? Claro, ellos van a construir el tercero. Claro. Pero el primero fue el que construyó Salomón. Sí. Ya, se vino abajo todo ese. Después lo reconstruyeron cuando llegó Nehemías con Esdras, que reconstruyeron. Ya no tenía la misma gloria que el de Salomón. ¿Ya? Pero cuando llega el tiempo de Herodes, él hermosea, era grande ese templo. Y de verdad, dicen los historiadores, dice de que él lo agrandó y lo hermoseó mucho. De hecho, él también fue despiadado, pero también benefició mucho a los judíos también. ¿Ya? Y por eso se le llama el templo de Herodes. No es que él lo haya hecho desde cero, sino que él lo hermoseó, de alguna manera lo agrandó. ¿Ya? Él hizo mucha obra arquitectónica. Y eso usted lo puede leer, usted busque en Google. Por ejemplo, expandió el templo, hizo una fortaleza en Masada. Masada está por estos lados, más o menos por acá. Ahora, ¿qué importancia tiene Masada? Mucha, porque él hizo esta fortaleza, que dicen de que había ahí una casa de descanso de él. Pero como decía al principio, en el año 70 cae Jerusalén. Los últimos judíos se escondieron en esa fortaleza, la fortaleza de Masada. Que hasta el día de hoy eso existe porque es un lugar que queda en altura y que los judíos, a los romanos les costó mucho tomarla. Creo que no sé cuántos días estuvieron ahí los judíos, se refugiaron ahí hasta que al final llegaron los romanos y al final ellos se mataron. ¿Ya? Entonces Herodes hizo, por ejemplo, hizo una ciudad, Cesarea Marítima, el palacio de Herodes en Jerusalén, la fortaleza Antonia, también. O sea, fue un hombre... Fue despiadado, pero también fue un hábil político. ¿Cómo hasta el día de hoy? ¿Cómo son los políticos? Sí, Cuando quieren sacar algo, van y ofrecen. También un partido político, Los herodianos, claro. Entonces, político. ¿Ya? Amén. Vamos a la observación 6. ¿6? No, Sí. 5. Así como. Así. La 5. Sí. Hay que hablar del estilo. Mateo 2:4. Amén. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Este era Herodes que cuando escucha, ve a los magos, dice, oye, hemos visto la estrella de que van a ser el rey de los judíos. Este hombre se espanta el Herodes y llama a los sacerdotes y a los escribas y les pregunta dónde había de nacer este rey. Ahora, ¿quién eran los escribas?
¿Quién tiene alguna idea de quién eran los escribas? Los que Los que escribían. escribían. Son los que escribieron. Los papiros. Eran como secretarios de. Tenían una labor importante. Sí. Dios va a tirar los títulos. Es como los secretarios, una cosa así. Claro, porque estamos en tiempo, claro, ahora no, a lo mejor no existe ese oficio, pero estamos en tiempos donde no había imprenta, donde encontrar, de hecho, algo donde escribir era difícil, de eso. Por eso que uno a veces ve que en ese tiempo se escribían lo que eran los papiros y después más tarde los pergaminos. Sí. ¿Ya? Entonces el escriba tenía una función muy especial, que era copiar, ¿ya? Que era poder tomar un texto y poder copiarlo, ¿ya? Los escribas clasificaban la enseñanza, los preceptos. Ahora, después a lo mejor con el tiempo lo vamos a ahondar un poquito más, pero junto a los escribas estaban también los fariseos, los saduceos, y también se habla de otro grupo que eran los esenios. Esenios. Los Esenios. ¿Alguien sabe quién eran los esenios? Los que se reunían en cuevas cerca del desierto para guiar una vida como santa, así. Claro. De ahí vienen los monasterios, pues. De ahí viene la idea. Los fariseos, los saduceos. Los esenios, ¿quién más que nada? Los esenios, ¿quién era? Miren, lo que pasa es que, vamos de nuevo a retomar la historia. Cuando estaba el tiempo de los asmoneos, de los tiempos de los macabeos, ¿ya? Que Matatías retomó el poder, ¿no es cierto? Hizo que Israel fuera independiente, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan recién? ¿No estamos hablando? Ya, los judíos retomaron ahí su independencia. Eso es cierto, eso es verdad. Pero de alguna manera también se anduvieron mezclando con la cultura griega. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa cultura impregnó todo lo que se conocía hace tiempo. Cuando Alejandro Magno conquistó, él dejó mucho de su cultura. Mire, nosotros no lo tenemos en la Biblia porque, no sé, va a haber tema para otro punto, pero por ejemplo, cuando usted lea una Biblia católica, hay un libro que está y son los macabeos, Sí. ¿no es cierto? Sí. En la Reina Valera nosotros no la tenemos. Yo la tengo, hermano. ¿Esa la tiene usted? Yo también la tengo. Esos libros son muy interesantes leerlos. ¿Sí? Y no están mal. ¿Por qué? Porque eso es historia. Eso realmente pasó. Cuando tú tomas la Biblia y dice Primera Macabeo, Segunda Macabeo, te habla de ese periodo. Del periodo donde los judíos se libraron y estuvieron independientes por 200 años. Los judíos de alguna manera se mezclaron con la cultura griega, helénica, justamente. De ahí hubieron muchos conflictos porque, por ejemplo, el judío no aceptaba, por ejemplo, lo que era la gimnasia, que eso viene de los griegos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese tiempo practicar gimnasia significaba, por ejemplo, desnudarse. Sí, vamos a mostrar. Y para un judío que era reservado, que seguía, no, pues el cuerpo había que cuidarlo. Claro, la Biblia dice, no puedes descubrir la desnudez de fulano, nada. Entonces, en ese contexto, para que más o menos tengamos la idea, nacen los fariseos. En ese contexto nacen los saduceos. Y puede ser que en ese contexto también hayan nacido los esenios. ¿Ya? No se tiene certeza de qué origen, de qué momento nacen los esenios. Yo no le puedo decir, mira, de este hombre o de pasó esto y surgieron, no. Pero puede ser que desde ese contexto en el que estoy hablando, cuando los judíos se independizaron, se empezaron a mezclar con la cultura griega, nacen estos grupitos. El fariseo era un judío estricto que buscaba aplicar la ley. Nosotros ahora tenemos la idea de un fariseo que es un hipócrita. Pero en el inicio, cuando ellos partieron con un buen deseo. Con el deseo de poder cumplir la ley. De no mezclarse con otras culturas. Y con el tiempo se fueron pervirtiendo. En ese tiempo también nacen los saduceos. Que puede ser de que ellos eran más cercanos con los sacerdotes, eran gente más
se puede decir adinerar, eran como la aristocracia del judío, y también puede ser que venían de la línea de un sacerdote llamado Sadoc, ¿ya? Y Amén. puede que en ese contexto también hayan nacido los esenios. Ahora, ¿quién eran los esenios? Los esenios eran una comunidad, como decía el hermano Luis, que buscaban llevar una vida monástica. ¿Qué quiere decir con eso monástica? Que buscaban apartarse, tenían una dieta muy liviana, muy frugal. Crear una pureza. ¿Ah? Crearse como puro, una pureza, seguir. Una pureza. De hecho, se dice de que, ¿usted ha escuchado hablar de los textos del Mar Muerto? Podríamos La decir. cueva del norte. ¿Ah? ¿De las cuevas de Qumran? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Las cuevas de Qumran o los textos del Mar Muerto? Ya, eso fue cuando se encontraron textos de lo que hoy nosotros tenemos como Biblia en unas cuevas. Y se dice de que fueron los esenios que conservaron eso. Porque como ellos se apartaban al desierto, trataban de no mezclarse en un fin de mantenerse puros, ¿ya? Amén. No lo hacían con maldad. Se apartaban, ellos copiaron los textos antiguos, las profecías, todo, y los conservaron, por ejemplo, en tinajas, y los escondieron. Entonces los esenios tienen se puede decir, una importancia dentro de la historia que uno revisa del pueblo judío, ¿ya? Ahí tienen también a los escribas, ¿ya? Pasemos a la observación 7. 6. Ah, perdón. La observación 6. Mateo 2:7. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos, o sea, le preguntó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Ya? Aquí aparecieron estos hombres. ¿Quién sabe o tiene una idea de quiénes pudieron haber sido estos magos? Son los que creían en la ciencia. ¿Ya? Era gente de dinero. Como astrólogo, así. Se guían por la estrella. Claro, Venían del oriente. eran del oriente, justamente. Por la estrella. La verdad es que en la Biblia que nosotros más usamos, la Reina Valera, aparece que la palabra mago se usa para designar a aquellos que practicaban el ocultismo. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo en Génesis 41:8, Daniel 1:20, pero también esa palabra, mago, se usa para indicar a un sabio, a un hechicero. ¿Ya? Por ejemplo, leamos Éxodo 11. A ver si podemos. Éxodo 11. Éxodo 11. 7:11. 7:11. Dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. ¿Ah? Ahí ya están los dos términos independientes, sabio y hechicero. ¿Ah? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con su encantamiento. Vamos al otro. Pues echó cada uno su vara, las varas se volvieron culebra, más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Leamos el 3. Y el corazón de Faraón se endureció y no le escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Ya? Pero ahí tenemos de que, por ejemplo, habla de sabios y habla de hechiceros. Personas sabias y personas que podían hacer encantamientos. Ahora, esto de la brujería, hermano, no los vamos a desviar, pero eso es algo real. Sí. Eso es algo real. A veces uno piensa, no, si eso no existe, eso son cuentos. No, porque en la misma palabra está. Sí, bruja, hechicera. todo. Claro, de hecho, Moisés cuando se entrevista con el faraón tuvo que de alguna manera colocar sus credenciales y decir, bueno, yo vengo con el nombre de Jehová y también puedo hacer esto. Y salieron los hechiceros del faraón. Y yo también puedo hacer esto, también puedo convertir una culebra. O sea, eso está, Sí. eso existe, es real. ¿Ya? Pero que dijeron a Moisés, que tú le dices así como los dos hechiceros, porque se trataban de darle la fuerza a usted. Claro, cuando se entrevistaron, claro, con el faraón. En esto de la hechicería también el diablo les da autoridad a ellos. Por el poder. Sí, hay una autoridad, hay una capacidad que también les da el mismo diablo también a las personas. O sea, nosotros no podemos ser tan inocentes, inocentones de pensar de que no existe la brujería, el mal, la hechicería. Existe. ¿Ya? Y es algo tan viejo que está en el Antiguo Testamento. Sí. Amén.
¿Ya? Claro, cosas, vaya a saber uno qué cosas hacen a veces. Amén. Dice, estos magos pudieron haber sido parte de una tribu que tenía el cargo sacerdotal, ¿ya? Y que se interesaban por la astronomía y la astrología. Dos cosas distintas. La astronomía es, como decía el hermano Daniel recién, es el estudio de los cuerpos celestes. Mirar la luna, la estrella, que está alineado este planeta con este otro. Eso es la astronomía. Pero también dice que estas personas pueden haberse interesado por la astrología. Que la astrología no es una ciencia, es una pseudociencia. O sea, los científicos no han aceptado la astrología como una ciencia cierta, 100%, sino que se le llama pseudociencia. ¿Qué es lo que es la astrología? Lo tenemos hasta el día de hoy. Sí, por los signos. Los signos, Sí. los horóscopos. Sí. ¿Ya? Que uno dice a veces, eso es chanta, eso no... O sea, eso es real. Mira, yo creo que si la persona a lo mejor lo cree, no sé, pero es algo muy antiguo, porque de hecho, cuando llevan a un hombre a Jesús, le dicen, en varias ocasiones, dice, este es lunático. ¿Y por qué le llama lunático? La luna, sí. Claro, porque se creía de que la luna en este caso tenía una influencia sobre las personas. Por eso se llama lunático. Por eso le llamaban lunático, porque creían las personas de que la luna, no sé, yo nací el día de la luna llena, qué sé yo, pero ejercía algo sobre esa Sobre persona. las personas. Claro, para mal, para bien, en ese caso era para mal, porque lo tenía medio loco al chiquillo. Claro, Sí, oye, ¿verdad? es lunático, entonces, que tendrá algo de cierto, de verdadero. Ahora Jesús vino y tenemos que quedarlo con lo que hizo Jesús. Jesús pudo romper esos Sí. hechizos y sanar al hombre. Mm. ¿Ya? Hasta el día de hoy nosotros convivimos con eso, con lo que es el horóscopo. Ah, Sí. que yo soy Piscis, que yo soy de Acuario. Leo. Ah, yo no creo en eso, no creo. Y que- Nosotros digo, ¿qué crees? claro, pero uno cree que eso existe, ¿ves? Sí. Existe, ¿no? Sí, pues. Ahora dice, estos magos, que pueden haber sido personas que se interesaban por la astronomía y la astrología, ¿ah? Es como Persia. Venían de esos lugares, de Persia o de Arabia, o Babilonia, ¿ya? Que ese era un lugar súper pagano, porque de hecho, ¿de dónde llamó Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos. Sí, por eso es también. Y ese lugar era pagano. Era pagano. Dios, dice la Biblia, sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y esa zona era pagana. Ellos creían en todo esto. Ellos creían en la luna, en el sol, en la estrella. Entonces se dice que estos magos pudieron haber venido de esa zona. ¿Ya? ¿Y por qué ellos siguieron una estrella? Puede ser por qué. Porque en esos lugares hubieron judíos. Los judíos siempre han estado por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces, estos magos que venían de ese lugar pueden haber estado en contacto con lo que decía, por ejemplo, leamos aquí el número 24:17. Números. 24, 17. Ahora me acuerdo. Número 24:17. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta es una profecía, la estrella de Jacob. También ahí en sus hojas también hay otros versículos, que está Segunda de Reyes 17:6 y Isaías 63. ¿Por qué le digo esto? Porque como en esos lugares habían judíos que tenían estos textos, los textos del Antiguo Testamento, y estas personas que se interesaban por los astros, pudieron haber escuchado, haber leído acerca de esto. O sea, sabían de que en algún momento iba a haber una estrella que iba a anunciar el nacimiento del Mesías. ¿Ah? Porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué llegaron estos magos y les trajeron esto y venían siguiendo una estrella? ¿Y de dónde? ¿Por qué? Bueno, ahí viene la respuesta. Amén. De partida porque eran personas que se interesaban
en lo que era el rastro. Lógico. Y también porque eran personas que venían de un lugar donde hubieron judíos y tenían acceso a las profecías que hablaban del nacimiento del Mesías. ¿Se va entendiendo? Sí, amén. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Está muy enredado, ¿no? No, está claro. Clarísimo, muy bueno. Observación 8. La 7 que se equivocó. ¿Ah, la 7? El secretario se equivocó. ¿Qué pasó? Puso las 7. No, se saltó la 7 pero era el párrafo que leyó de los Sí, peces, po. ¿no? Sí. Ah, claro. Sí. Ahora pasamos al 8. Ya pasemos a la 8. A la 8. Vamos a terminar aquí porque, bueno, yo le dije al principio de que teníamos que ver el tiempo. Sí, esa es la 8. Entonces es algo que tenemos que manejar. Amén. Vamos a terminar con Mateo 3, Ya. 3.1, que es la observación 8 que está en la hoja. Y llegamos al tiempo de Juan el Bautista. ¿Ya? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Ya? Y aquí es la última observación que hacemos porque, una por el tiempo, Juan el Bautista, lo vamos a ver para la otra clase, que Dios nos ayude y que podamos reunirlo. Es una persona súper importante en el cristianismo. De hecho, hasta en el Islam, a él lo tienen bien considerado. ¿Ya? El Islam también, por ejemplo, considera a algunos de los profetas, al mismo Jesús. ¿Ya? Pero a él lo ves como un profeta, ¿no? No como un Claro, Mesías. lo ves como un profeta, como un maestro. ¿Ah? Sí, también se cree de que Juan el Bautista pudo haber sido el centro. ¿Ya? Para la próxima clase vamos a tratar de repasar, pero ¿con qué nos quedamos de Juan el Bautista? Primero era un personaje, una persona súper importante en el cristianismo, porque fue el precursor de Jesús. ¿Ya? O sea, fue el que anunció a Jesús. Amén. ¿Ya? Su nacimiento fue maravilloso porque él fue anunciado por un ángel. El ángel se le presentó al papá y el papá, No hizo caso, quedó mudo. claro, quedó mudo. Entonces, No creyó. su nacimiento fue también milagroso Sí, pues milagro. porque los papás eran viejos. Era estéril la. Eran los dos viejitos, eran estériles. Entonces, estamos frente a una persona que fue el precursor de Jesús, que su nacimiento fue anunciado por un ángel, que fue un milagro, Amén. de que él tuvo un mensaje súper potente, Juan el Bautista, porque él, después lo vamos a ver para la próxima clase, él le dijo, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Ah? Generación de víboras. El mensaje de Juan el Bautista era súper ¿cómo es la palabra? Justamente. ¿Ya? Y como decía el hermano Luis, sí es bien interesante y pudo haber sido lo que él decía de que él pudo haber sido parte de los esenios Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él vestía de la manera como se describen a los esenios. Juan el Bautista, ¿cómo andaba vestido? Sí. Sí. Con piel, con un cinto, y se comía, era súper liviana, comía miel y langosta. Y él, ¿ah? Miel y langosta. No, la langosta, esa langosta de que habla en la escritura, no es, yo creo, la langosta que uno a veces ve en el mar, porque hay una langosta también de tierra, se puede decir, ¿ya? Claro, porque Juan el Bautista estaba en el desierto, no creo que ahí hayan salido estas langostas. Sí. Ahora, eso también es súper importante de que Juan el Bautista predicara en el desierto, porque él, mira, él era hijo de un sacerdote. Juan venía, se puede decir, para sacerdote. Su papá era sacerdote, estaba a hacer el oficio. El ángel dijo, no, tú vas a ser hijo de Juan, qué sé yo. Pero Juan como que rompe, y él al final termina siendo un profeta, y termina predicando fuera del templo, en el desierto. O sea, él se aparta de la religión. Él rompe con la religiosidad. Eso ahí tiene, se puede decir, una enseñanza súper profunda. Porque estaba anunciando de que iba a venir Jesús, que iba a romper con la religiosidad judía. Por eso que Juan el Bautista predicaba en el desierto, donde había agua, y él predicaba por acá, por estos lados,
No, por ahí dice que había agua y ahí dice que salía mucha gente a bautizarse con Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces la gente que se bautizó se salvaba, ¿o no? Yo creo que sí. Es que lo hacía creyendo. Creían en lo que Claro. pensaba Juan. Sí. Ahí lo vamos a ver para la otra. Lo vamos a ver para la otra clase porque, por ejemplo, Jesús se bautizó. ¿Y él de qué tenía que arrepentirse? ¿Qué pecado tenía que confesar Jesús? Era el más alto. Y se hizo hombre. Por ejemplo, con los demás. Un ejemplo. Uno puede decir, ¿por qué se bautizó si él no tenía pecado, no tenía que confesar? Pero se bautizó. Entonces, Fue el mayor ejemplo para todos nosotros. claro, lo que decía el hermano Daniel es bien interesante. Yo creo, una opinión personal, yo creo que sí puede haber sido gente que se salvaba, ¿ya? Que Juan la bautizaba y se salvaba porque creía. Pero hay algo importante ahí. Pero quizás le faltaba crecer en lo que era la vida del Espíritu. El espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú lees el libro de los Hechos, en algún momento dice que Juan se entrevista con unas personas y le dice, ¿recibiste el bautismo? Y ellos le dicen, no, lo único que hemos recibido es el bautismo de Juan. ¿Ah? Y Pablo le dice, no, tienen que recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que ellos se habían bautizado en agua, pero les faltaba esa vida, ese crecimiento, esa revelación. ¿Ah? Entonces puede ser de que hayan sido, claro, nuevos creyentes, todo, pero les faltaba ese dinamismo. Por eso Juan le dice, Pablo le dice, no, les falta el Espíritu. Pero que te Juan, yo bautizo en agua, pero yo no tengo que bautizar en fuego. Claro, hablando del Espíritu Santo. Quiero terminar, hermano, no se vayan todavía. Porque yo le dije que buscaría de que fuera, de que nos fuéramos con ideas, ¿ya? Que no solo, porque mire, una vez se dice, chuta, leí esto, escuché esto y no me acuerdo, o cómo puedo llevarlo, le decía yo recién al principio, a la vida práctica. Lo que uno, cuando uno lee, cuando uno estudia la Biblia, hermano, uno lo que tiene que hacer es tratar de vivirlo, ¿ya? Tratar de llevarlo a la práctica. Y yo de lo que hemos leído hoy, yo saqué una idea, unos principios, unas reflexiones, se puede decir. Por ejemplo, cuando nosotros leímos recién acerca de la genealogía, ¿no es cierto? Que era algo bien tedioso, que este engendró a este otro. ¿Qué puedo ver yo ahí? Que yo diga, oye, leer eso, ¿qué me sirve? El amor y soberanía de Dios debe ser motivo de adoración y confianza. Cuando uno lee la genealogía de Mateo, ¿uno qué ve? Ve la soberanía de Dios. Porque Dios ordenó, porque Dios permitió, Y lo fue al lote. y me fue al lote. Él de alguna manera misteriosa ordenó para que esas personas fueran engendrando a una y a otra. Para mantener un linaje. Para mantener un linaje. O sea, ahí, ¿qué ves tú? La soberanía de Dios. Ahora, mire, hay un dato, ahí a lo mejor lo hemos pasado por alto. En la genealogía de Jesús hay al menos 3 mujeres. ¿No es cierto? No, bueno, no todo es perfecto. Eso está grabado. Hay al menos 3 mujeres y que fueron mujeres que se portaron mal. Ahí botó la carne. ¿Sí es verdad? Mucha la costilla. Está en la escritura. No, en la genealogía. Sí, supo. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la genealogía de Jesús está Rahab. ¿Quién era Rahab? Era la prostituta. Y ella dice en la Biblia que se casó con un príncipe de Israel. Y de ahí viene el abuelo de David. Por lo tanto, en la genealogía de Jesús, ve que hay que ponerle ojo. Uno se fija en los hombres nomás, pero no, 3 mujeres. Rahab era prostituta.
Ya, pero de alguna manera entró en lo que era el pueblo judío. Sí, pues, porque hay ¿Ah? No, es que Rahab, ayudaba a los. la ramera, la que La que cuando ayudó a los, ¿cómo se llama? A los espías, claro. Le mandó Moisés. claro, Moisés a Josué los mandó a eso, a ver la tierra de ¿ah? Ella se casó con Salmón. Con un príncipe de Israel. Y de ahí nació el abuelo de David. Claro, algo así, Obed parece, algo así. Entonces, ahí tenemos una mujer, tenemos también a otra, que es la que cometió adulterio con David. Betsabé no era judía, porque ella dice en la escritura era esposa de Urías Eteo. Él no era judío. De hecho, él creo que tiene que haber sido de un pueblo llamado los hititas y que le prestaba servicio y que estaba en el ejército de David, pero no era un judío de tomo y lomo. Entonces, Betsabé también está incluida en el linaje de Jesús. No era una mujer judía. ¿Ah? Sí, está en la genealogía. Claro. Entonces ya tenemos a dos mujeres, a Rahab la prostituta, a Betsabé y a Ruth, que lo dijo el hermano. Porque Ruth no era israelita. Ruth era moabita. ¿Ah? Era moabita Ruth. No. Cuando usted lee el libro de Ruth, dice que Noemí tuvo las dos mujeres tuvo dos hijos, los hijos se murieron y las nueras iban a volver. ¿Ah? Sí, claro. Entonces ahí tenemos otra mujer que no era judía. No era judía Ruth, era moabita. Claro, era una mujer que a lo mejor le servía a otros dioses. Entonces tenemos tres mujeres que no eran judías,